Semanas una creadora grabó un podcast contando que tenía ganas de abandonar, que estaba considerando seriamente abandonar su contenido. Ese podcast, ese mismo podcast que estaba grabando. Un oyente de ese podcast, que también tenía un podcast, en lugar de dejarle un comentario, en lugar de mandarle un DM, grabó un podcast hablándole. Le grabó un podcast, uno de su propio podcast, a su audiencia, pero hablándole a esta persona, diciéndole que por favor, que no abandone. Y lo que sucedió a continuación te sorprenderá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast diario sobre podcasting, creación de contenido, emprendimiento, marca personal y algunas cositas más que se irán revelando a medida que avancen los episodios. Hoy te voy a hablar del podcasting independiente porque bueno, el podcasting independiente tiene un poder que sería imposible de explicar a personas que no escuchen podcast. Por suerte, la gente que escucha este podcast, escucha podcast y muchas lo graban también, que es esa red casi pública que se va creando en el podcasting, esa red de conexiones que se crea entre las personas que graban audio, que es completamente involuntaria, porque uno no puede decidir qué pasa con sus contenidos una vez que los publica. Esto pasa con cualquier contenido que publiques, ¿no? Pero en el podcasting independiente tiene esa magia tan particular que es, bueno, este caso puntualmente que te voy a contar, que tiene que ver con Marina Miller, una creadora a la que, voy a ser honesto, no conozco, nunca escuché y seguramente escuche, si sigue grabando, la escuche de ahora en más, ¿no? Una creadora que entiendo que sabe muchísimo desde marketing, que tiene muchísimos programas, no sé cuántos episodios, pero muchos, realmente muchos, y no es solo audio, sino que hace muchas cosas, y el podcast, o sea, es decir, no es solo podcast, tiene toda una serie de contenidos, y el podcast evidentemente era una parte importante de lo que ella hace. El tema es que grabó este episodio que te decía, vacilando, ¿no? Diciendo, bueno, tal vez tengo ganas de dejar porque A, B y C, bueno, que alcance videos, YouTube, Shorts, lo que fuera. Lo que pasa a todos los creadores de contenido que llevan un tiempo en estas cosas. Y lo que pasó fue eso que te dije en la intro, ¿no? Muchas personas escucharon, toda su audiencia lo escuchó, seguro que le llegaron comentarios, seguro que le mandaron mensajes, seguro que la robaron en redes sociales diciéndole, por favor, Marina, no dejes. De hecho, bueno, esto es algo que pasó el año pasado, cuando yo pasé de hacer el podcast diario al semanal, que no lo avisé, iba diciendo que la semana que viene es la última edición del podcast diario, ¿no? Iba diciendo esto, entonces mucha gente me decía, no, por favor no dejes, bueno, por favor no dejes, no, me decían, buena suerte, qué lástima que dejás, cosas por el estilo, ¿no? Entonces seguramente recibió muchos mensajes directos, muchos comentarios en redes sociales lamentando que o pidiéndole que no cierre el podcast, que no abandone el podcast, o diciéndole que era una pena, lo que fuera, empatizándose con ella, no solidarizándose. El que hizo algo diferente fue Borja Girón, un crack del marketing a quien sigo desde hace bastantes años. Borja Girón grabó un episodio de su podcast en el que habló con todo esto que te estoy contando yo, ¿no? Y le habló directamente a Marina Miller. Yo no sé si Borja sabía o no sabía que Marina Miller, si Marina Miller lo escuchaba a él. Pero él grabó el podcast hablándole a Marina Miller y dándole razones para no dejar el podcast. ¿Por qué hizo esto? Porque Borja era oyente de Marina Miller y en lugar de dejarle un comentario, en lugar de mandarle un DM, que podría haberlo hecho, grabó un podcast, que es lo que hace Borja, ¿no? Hizo el podcast, lo publicó y adiós. Listo, siguió con su vida Borja, ya está. Él hizo lo que tenía que hacer, que era grabar un podcast, el podcast que le tocaba ese día, el podcast que le habían dado ganas de grabar. Yo me entero de todo esto porque lo escuchó a Sune, y Sune y Sune había escuchado el podcast de Borja, creo que el de Marina Miller no. Entonces le habían gustado los consejos que Borja le había dado, las razones que Borja le había dado a Marina Miller para que no abandone su podcast. A Sune le gustaron, entonces en su podcast Quiero ser podcaster agarró y comentó todas esas razones y habló de este match que habían hecho de un podcast a otro y habló sobre todo lo que había hablado Borja, que le había resultado útil y estimulante a él, entonces consideró que podía ser útil a su audiencia y ahí lo publicó. Y creo que al publicarlo Sune hizo, capaz que estoy contando mal la historia, pero básicamente es eso. Sune hizo un
publicación en Twitter que eso, o en LinkedIn, no sé, y eso hizo que Marina Miller vaya a escuchar el podcast de Borja. Hasta acá, bueno, 3 podcasts que de alguna manera, ¿no? Si vos escuchaste, yo por ejemplo escuché a Sune, después fui a escuchar a Borja y después fui a escuchar a Marina Miller. Bueno, todavía Marina Miller no lo escuché. Y luego sale otro podcast, que me sale en el podcatcher, me aparece el título del episodio con los nombres de Marina Miller, Borja Girón y qué sé yo. Y era Marianela Sandovares, que tiene el podcast de Community Manager, compatriota mía, que me encanta, que lleva no sé cuántos años acá en España y todavía habla con el acento argentino súper marcado. Y muchas veces graba sus contenidos tomando mate, así que soy muy fan de Marianela. Y Marianela comentaba lo mismo, ¿no? Que había escuchado a Sune, que Sune había escuchado a Borja, que Borja había escuchado a Marina Miller, y Marianela, si no me equivoco, también había escuchado a Marina Miller. O sea, el caso original lo había escuchado, si no me equivoco, Marianela. Esto parece una estrategia de marketing, así como te lo cuento. Si esto lo vemos en TikTok, si esto lo vemos en un reel, decimos que es una estrategia de marketing, que se pusieron de acuerdo. Y estaría genial si lo hubieran hecho así, si no fuera porque sabemos que no lo hicieron así, que surgió de forma instantánea, inmediata, espontánea. Borja quiso, Marina Miller fue y grabó el podcast que tenía que grabar. Borja lo escuchó, recibió un input y grabó un episodio en base a ese input. Si Marina Miller ese día hubiera hablado de otra cosa, tal vez Borja hubiera grabado de otra cosa, ¿no? Sune escuchó a Borja, le gustó, le pareció útil para su audiencia y lo grabó, y Marianela reaccionó a esto que había pasado, ¿no? Bueno, me parece una maravilla, me parece espectacular esto de que yo escuché, no importa cuál de los podcasts escuchás, cuál episodio te haya tocado a vos, cuando escuchás uno, tenés que ir a escuchar los demás, ¿no? Pero más allá de esto que se hace, que se van de alguna manera transfiriendo audiencia, lo que es brutal son estos 4 creadores de contenido, completamente independientes cada uno del otro, que tal vez no tienen ninguna necesidad de mencionarse. Borja podía grabar el mismo episodio que grabó hablándole a Marina Miller, diciendo, sin nombrar a Marina Miller, y diciendo, si estás pensando en dejar tu podcast, te doy 5 razones para que no lo hagas. Por ejemplo, ¿no? Y fin, se acabó. Pero no se hubiera dado todo esto que se dio, ¿no? Lo mismo podría haber hecho Sune y lo mismo Marianela, ¿no? Y sin embargo, al mencionarse, están construyendo esta red. Una red en la que de la que no necesariamente pueden ser conscientes que formen parte. A mí me ha pasado, por ejemplo, acá con un par de podcasts que ahora no me vienen a la cabeza y les pido 1000 disculpas, que hablaron de este podcast. Y uno se sorprende porque dice, wow, la gente escucha y graba un podcast recomendando mi podcast. Bueno, de hecho Borja lo hizo hace poco también, Borja Girón. Pero este año, Benjamín, se me fue el nombre, Benjamín, te pido 1000 disculpas, pero me comprometo a dejar el episodio enlazado, el podcast enlazado. Y también Albert Cabrera comentaron, o sea, hicieron de alguna manera reseñas de este episodio, reseñaron este podcast, ¿no? Y ahí vos decís, pero si yo me siento todos los días a grabar acá y nada, ¿quién puede reseñar este podcast, no? Bueno, es lo importante. Es una de las posibilidades que nos da el podcasting. Es una de las posibilidades que nos da el podcasting independiente. Esta sensación de pertenecer a una red que ni siquiera uno sabe qué tan grande es, ¿no? Y aquí hay algo importante también que quiero destacar y que lo dejo como aprendizaje, porque tanto Borja como Sune como Marianela podrían haber mandado lo que te digo, ¿no? Un DM, podrían haber dejado un comentario o podrían haber escuchado y no haber hecho nada más, ¿no? Pero el hacerlo en vivo, el hacer ese episodio con el micrófono abierto, grabando, hace que tenga un impacto mayor, hace que resuene no solo en Marina Miller, sino, ¿por qué no?, en 10 creadores o creadoras más que pueden estar pensando en en abandonar sus contenidos, ¿no? Y esa es la importancia cuando abrís, o sea, lo de contactar al creador por DM es brutal, pero cuando lo abrís, ¿no? Y lo pones al aire, a disponibilidad de todos, y el contenido, justamente lo que decíamos el otro día, deja de ser tuyo, es cuando verdaderamente tiene el alcance, cuando verdaderamente se construye el vínculo y cuando verdaderamente estás perteneciendo a una red. Porque ninguno de estos creadores, Marina Miller
al publicar, nunca pensó que otro podcast o que otros podcasts iban a estar hablando de ese podcast suyo. Cuando Borja lo lanzó, como te digo, lo lanzó y fin, hizo su trabajo, no fue a buscar a Marina Miller para que reaccione a ese episodio. Lo mismo Sune, lo mismo Marianela, ¿no? Cada uno hace lo suyo y lo deja ahí. Y la red del podcasting independiente se encarga de hacer lo que tiene que hacer con esos contenidos, ¿no? El podcasting independiente está claro que no compite en alcance, nunca va a tener el mismo alcance que el podcasting corporativo, digamos, ¿no? Que tiene herramientas de marketing, herramientas de posicionamiento, tiene espacio o billetera, ¿no? Dinero para comprar espacios en los que aparecer, rankings en los que subir. El podcasting independiente nunca va a competir con el alcance del video en YouTube. Nunca jamás va a tener más alcance. Pero el podcasting independiente tiene algo que no tienen otros formatos, ¿no? No compite en alcance. No compite en alcance. Compite en impacto. Compite en llegada. Compite en lo que genera en las personas que lo escuchan.